El joven maestro del círculo bayesiano se ha estado liando con mi asistente a mis espaldas. No pude soportarlo más y finalmente tuve un enfrentamiento con él. Sin embargo, amenazó con echarme. No pude evitar sonreír con desdén. Un marido adoptivo desde la infancia. ¿Acaso te lo mereces? En el cumpleaños de Nero, salí corriendo de la ceremonia de premios al bar. La puerta de la habitación privada estaba entreabierta. A través de la rendija, vi a mi asistente Vivian acurrucada en los brazos de Nero. Me detuve en seco. Y mi mano, que estaba a punto de empujar la puerta, se congeló en mi DRA, risas y burlas inundaron mis oídos. Algunos adulaban a Nerón. Algunos alababan a Vivian. Y otros me difamaban. Así es. Casi lo olvido. Nerón es ahora el joven maestro del círculo de Pekín. Y su estatus ya no es común. A sus ojos, solo soy una actriz de clase baja que saltó a la fama gracias al joven maestro. Respiré hondo. Sonrió de verdad. Y abrió la puerta. Todos guardaron silencio. Cuando Vivian me vio venir, su rostro cambió drásticamente. Entró en pánico e intentó levantarse de los brazos de Nero. Pero Nero la detuvo. Sin embargo, no me perdí el destello de triunfo en los ojos de Vivian. Miré a mi alrededor. Y quienes me habían calumniado inmediatamente bajaron la cabeza. No pude evitar reír. ¿Quién acaba de decir que soy actriz?, pregunté. ¿No es cierto? Nero frunció el ceño y resopló con frialdad. Incluso cuando me acerqué a Nero, la mano que rodeaba la cintura de Vivian no se soltó. Clavé los dedos con fuerza en la palma. Fruncí los labios. Y seguí hablando. Nerón. Así que para nuestro banquete de compromiso dentro de un mes. ¿Lo celebraremos o no? Como era de esperar. Ni siquiera me miró y tenía una expresión juguetona. Vivian miró a Nero con inocencia. Parpadeó. Y levantó la barbilla. Nero levantó la mano y acarició el rostro de Vivian. Y luego la besó delante de todos. CZZ, Alguien respiró hondo. Algunos me observaban abiertamente como si fuera una broma. Vivian empujó a Nero con la mano y tímidamente hundió la cabeza en sus brazos. Nero ha consentido mucho a mi asistente. Y la actitud de Nerón también parece muy clara. Asentí. Tomé la copa de vino tinto de la mesa con indiferencia. Sostuve el vaso por encima de sus cabezas y lo vertí sobre ellos ante la mirada atónita de todos. Nerón, eres un perro desagradecido. Ja 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 ja. Selene. Estás loco. Detrás de mí se oían los rugidos casi maniáticos de Nero y los gritos de Vivian. Curvé la comisura de los labios con irritación y me aparté. Con más de 10 años de relación, sé exactamente cómo herir a Nero. Mis palabras fueron como una cuchilla afilada. Se clavaron profundamente en el corazón de Nerón. ¿Estaba triste? Claro que no. Por la noche volví a la villa. La niñera ya había dejado todas las cosas de Nero afuera de la puerta con antelación. La basura debería quedarse donde va. A las 11:59. Aprovechando el último minuto del cumpleaños de Nero, le di un regalo. Publiqué 2 declaraciones respectivamente usando la cuenta oficial. Grupo familiar Selene, señora Selene. La sucesora del grupo familiar Selene. Anuncia la finalización de toda colaboración con el grupo familiar Nero. Actor Selene, he roto con el señor Nero. Saludos cordiales. Después de publicar las declaraciones, mi teléfono casi se llenó de llamadas. Sin pensarlo 2 veces. Debió de estar en lo más alto de la lista de las búsquedas más populares. Dejar al joven maestro justo después de ganar el premio a la mejor actriz es suficiente para 3 días de chismes. Enterré la cabeza en la colcha y me dormí. No sé cuánto tiempo había pasado cuando la voz de Nero resonó de repente sobre mi cabeza. Selene. ¿Qué quieres decir? Nero furioso me quitó la colcha de encima. El viento frío me envolvió todo el cuerpo. Y no pude evitar temblar. Calculé mal. Cambié la contraseña y borré la huella dactilar.
Pero olvidé que aún estaban la llave y la tarjeta de acceso. Al ver eso, no respondí. Nero me agarró la muñeca. Su rostro se acercó poco a poco hasta quedar a un suspiro de distancia. Creí haberlo dejado muy claro. Es una ruptura. Intenté con todas mis fuerzas soltar mi muñeca de su mano. Pero se quedó atascada en mi cajón. ¿Ruptura? ¿Tú decides?, me preguntó Nero apretando los dientes. Apretó la mandíbula. Y su mirada era siniestra. Lo miré fijamente unos minutos. Y finalmente me burlé. ¿Así que el joven amo cree que tiene derecho a decidir? Probablemente mis palabras lo enfurecieron de nuevo. De repente me apretó debajo de él. Su aliento abrasador me golpeó la cara. Y sentí náuseas. Al ver su rostro acercarse cada vez más, lo detuve con ansiedad. Nerón. Ya basta. Extendí la mano y me apreté contra su pecho. Tenía chupetones densos en el cuello. Y el cuello de su camisa estaba manchado de lápiz labial. Mi mirada se hundió poco a poco. ¿Es que Vivian no puede satisfacer al joven amo? Así que viniste a mí. Nero y yo estábamos en un punto muerto. Tenía los ojos inyectados en sangre. Y sus labios apretados formaban una línea recta. Permanecí en silencio y lo miré con burla. Conocí a Nero por primera vez cuando tenía 6 años. Ahora que lo pienso, éramos novios de la infancia. La familia Nero se declaró en quiebra. Y sus padres no aguantaron el golpe y ambos saltaron de un edificio. Mi padre. Recordando su vínculo fraternal con el padre de Nerón. Lo trajo a casa. El éxito de Nerón hoy es inseparable de la ayuda de mi familia. Pero Celine, te aconsejo que no tientes a la suerte. Nerón interrumpió de repente mis pensamientos. Su mirada era fría. Como si estuviera mirando algo sin valor. Levanté la vista para mirarlo. Le hice un gesto para que continuara. Me temo que ni siquiera sabes que el grupo familiar Celine ya está en decadencia e incluso al borde de la quiebra. Conectar conmigo les traerá grandes beneficios a ustedes y a su familia Celine. Deben saber que si no hubiera considerado nuestra relación pasada, la familia Celine habría desaparecido hace mucho tiempo. ¿Y tú? No serías tan glamurosa como ahora. Si ni siquiera quisieras este poco de dignidad. No me importa. Las palabras de Nero se detuvieron de golpe. Lo miré a los ojos que una vez me fascinaron y le pregunté. ¿Por qué, Ted? ¿Qué te parece? Reaccioné con calma. Nero me miró con incredulidad. Había duda y ansiedad en sus ojos. Pero ya no había amor. No me importa excluirte de toda la industria del cine y la televisión. Ya sabes. Puedo hacerlo. Sin embargo, deberías agradecerme y también agradecerle a Vivian. Hiciste el trabajo para que Vivian se viera bien. Te aconsejo que vayas a disculparte con Vivian mañana. La asustaste hoy. Dicen que el primer amor es muy letal. Tan fuerte que hasta Nerón, quien siempre ha sido autocontrolado, ha empezado a actuar como si buscara un sustituto. Me reí suavemente. Entonces caminé hacia el paso a paso. Antes de que pudiera reaccionar, le di una bofetada. ¿Quién te dio el valor? Nerón. Como esperaba. Nerón actuó con rapidez. Con una sola orden del joven maestro que domina el mundo de los negocios. Entré en un estado de semibloqueo. Todas las negociaciones comerciales con las que había estado en contacto se suspendieron repentinamente de la noche a la mañana. A las protagonistas de varias películas que habían entrado en proceso de firma también se les informó que serían reemplazadas temporalmente. Mis compañeros del estudio estaban furiosos. Y todos se preguntaban quién me había arrebatado mis recursos. No hace falta preguntar. ¿Quién más podría ser sino Vivian? Tras dejar mi estudio, Vivian se unió a la compañía de entretenimiento de Nero. Según el favoritismo de Nero hacia Vivian. Definitivamente no se rendirá hasta usar todos los recursos de la compañía para impulsarla a la cima de la industria del entretenimiento. Es más, Nero está actuando en mi contra deliberadamente.
Respondí públicamente en Weibo sobre el incidente de haber sido expulsada de varias películas. Actriz Celine, no importa. Si crees que puedes, adelante. Pero inmediatamente después, un vídeo sobre mí intimidando a Vivian y a otros actores de las películas se volvió viral en las búsquedas más populares. Menos de una hora después de que se publicara el tema de búsqueda más popular. Vivian respondió: actriz Vivian, gracias. Profesora Celine, por su orientación previa. Siempre lo recordaré. También había un vídeo adjunto. En el vídeo, Vivian sollozaba suavemente. Pero nunca mencionó que la intimidaba ni una sola vez. En cambio, me elogió muchísimo. Este tipo de respuesta, que parece insinuar algo sin decirlo explícitamente, como si fuera forzada e impotente, es la más dañina. Como era de esperar, mi cuenta fue atacada por los internautas. Incluso el precio de las acciones del grupo familiar Celine se desplomó. Curvé las comisuras de los labios y sonreí suavemente. Nerón se está volviendo cada vez más infantil. Incluso sus actos son ridículamente bajos. La venganza de Nerón fue directa y directa. Igual que mi amor por él en el pasado. Fue repentino e intenso. Pero al fin y al cabo, todo es cosa del pasado. Marqué un número de teléfono sin darle importancia. ¿Qué tal si te doy el puesto de joven amo? Cuando Dorian vino a verme. Obviamente se arregló. Su traje a medida no ocultaba su temperamento cínico. Si Nerón era un joven amo abstinente y noble, Dorian era un heredero disoluto de segunda generación. Le guiñé un ojo. ¿Cuánto tiempo sin verte? Dorian. Al oír mi saludo, Dorian frunció el ceño ligeramente. Casi imperceptiblemente. Celine. Llámame Dorian o señor Dorian. Asentí obedientemente y fui directo al grano. En los últimos años mis padres han viajado por todo el mundo. Y la otrora poderosa familia Celine se ha mantenido oculta durante mucho tiempo. Su discreción incluso ha difundido en el mercado la señal de que podría quebrar en cualquier momento. Nerón. En efecto. Tiene una buena mentalidad para los negocios y la capacidad de tomar decisiones contundentes. Pero eso no es suficiente en el despiadado mundo empresarial. No esperaba que se dejara llevar. Por el título del joven maestro, ha sido alabado hasta el cielo y se cree dueño del poder de la vida y la muerte. Así que Nerón hizo trampa. Y viniste a mí. Dorian frunció los labios y golpeó la mesa con los dedos uno a uno. Negué con la cabeza. Pensé un rato. Y luego asintió. Sí, jajaja. Te daré a toda la familia Nero. ¿Qué te parece? Dorian levantó la vista de repente y me miró fijamente. Ah, sí. ¿Crees que a la familia Dorian le gustaría una empresa pequeña? Dorian curvó la comisura de los labios y dijo con calma. Me quedé atónito y le devolví una leve sonrisa. Puede que a la familia Dorian no le interese. Pero a ti sí. ¿Verdad, Dorian? Dorian es muy inteligente. Él sabe lo que quiero. Y casualmente yo también sé lo que él quiere. Tras el grupo familiar Nero se encuentran los recursos de toda la familia Celine. Y Dorian quiere enfrentarse a la familia Dorian por su cuenta. Pero no tiene ninguna posibilidad de ganar. Nero. No nos decepciones a Dorian ni a mí. No esperaba que Dorian actuara tan rápido. Debo decir que es un placer tratar con gente inteligente. Ha habido sucesivos problemas con las líneas de producción del grupo familiar Nero. La tecnología de chips en toda la ciudad está prácticamente monopolizada por nuestra familia Celine. Y el resto ha sido contratado en exclusiva por Dorian. Esto se debe a que la familia Celine interrumpió la cooperación. Los chips más esenciales de la cadena de producción de la familia Nero se vieron obligados a interrumpir el suministro. Una gran cantidad de chips proporcionados por la empresa, con la que Nero había cooperado recientemente, fueron retenidos repentinamente en la aduana. Nero debe aceptarlo. Y es más difícil que ascender al cielo. Para él, humillarse ante estas empresas. Creía que el mantenimiento y los intercambios de intereses de los últimos años bastaban para retener los recursos que les había aportado. Pero después de todo, Nero subestimó la posición de nuestro grupo familiar Celine en el mundo capitalino.
Ya había llamado a las empresas que proporcionaban tecnologías clave. En lugar de impedirles que siguieran cooperando con la familia Nero, sugerí que obligaran a Nero a hacer concesiones al renovar el contrato de cooperación. Todas estas empresas habían recibido la atención de la familia Celine durante la crisis. Así que, ¿quién no aceptaría con gusto algo que pudiera compensar un favor y generar ganancias? Al mismo tiempo, la tecnología QY de Dorian también ejerció presión, compitiendo con Nero por la tecnología principal. Al final, Nero hizo concesiones sustanciales antes de apenas mantener la estabilidad de la cadena de producción. Sin embargo, la cadena de capital de la familia Nerón no resistió las idas y venidas de Nerón. Y al final no pudo resistir. Nero es demasiado ingenuo. Hace tiempo que olvidó que al capital nunca le importan las perspectivas de desarrollo de su empresa. Pero sí el rostro de nuestra familia Celine. Ahora, si Nerón quiere sobrevivir, solo puede suplicarme. Nero me llamó incontables veces. Pero siempre le colgué. Lo que quiero es que venga a verme. Si no viene a verme, ¿cómo puedo seguir con mi plan? En cuanto a que me prohibieron parcialmente el acceso a la industria del entretenimiento. Yo tampoco tengo prisa por resolverlo. Mi nombre lleva muchos días en la lista de tendencias. Algunos dicen que soy una actriz fracasada. Algunos dicen que soy una joven desfavorecida. Y otros que soy una desagradecida que les da la espalda a los demás. El día que llegamos a la cooperación, Dorian quería tomar medidas para resolver este asunto. Me negué. Nero sabe que me encanta actuar y que me apasiona esta carrera. Y estas son las fichas de negociación que Nerón pensó que podría usar para amenazarme. Como esperaba, Nerón vino a mí. Estaba sentado en la oficina de la familia Celine, contemplando el paisaje a través de los ventanales. Celine. Sabía que eras tú quien estaba detrás de todo esto. Nero tenía los ojos inyectados en sangre y ojeras. Y había perdido por completo el porte del antiguo joven amo. Presidente Nerón. ¿Qué quiere decir con eso? Me di la vuelta y levanté la barbilla. Nerón se acercó a mí paso a paso. Puso sus manos a ambos lados de la silla. Y me atrapó en sus brazos. Había un fuerte olor a tabaco en él. No pude evitar reírme. Nero probablemente malinterpretó mi expresión. Y un destello de alegría cruzó sus ojos. Celine, sé que me amas. Cooperaste con Dorian solo para hacerme enojar a propósito. ¿Cierto? Puedo olvidar lo pasado y fingir que no pasó nada. Pero debes poner punto final a tu relación con Dorian y reanudar nuestra cooperación. Nero observaba mi expresión mientras hablaba. Al ver que no reaccionaba, hizo una pausa. Levanté los párpados. Y las náuseas de Nero refrescaron mi comprensión de él. Dijo que daría un paso al frente para ayudarme a aclarar el escándalo de acoso y a conseguir más papeles. Y el precio fue que no solo quería que continuara nuestro compromiso, pero incluso quería que le transfiriera el patrimonio de la familia Celine. Dijo que eso me aliviaría la carga. Mirando la expresión expectante de Nero, no pude evitar sentir náuseas. Lo aparté. Me puse de pie. Y lo miré a los ojos. Mis ojos estaban llenos de burla. Presidente Nerón. Si estás comprometido conmigo. ¿Qué hay de Vivian? El rostro de Nero se tensó. Luego sus ojos se oscurecieron. Y su voz se volvió fría. Celine. No seas tan codiciosa. Yo me encargaré de Vivian. Reí con incredulidad. Di un paso más cerca de él. Justo cuando estaba a punto de abrazarme, lo detuve. Le di una palmadita en la cara con el dorso de la mano. Nerón. ¿Te he dado demasiada libertad estos años? ¿De verdad te consideras el joven amo? ¿Has olvidado que, como mucho, eres un niño de novios? Provoqué a Nerón deliberadamente. Se puso furioso en mi oficina y armó un escándalo en la empresa. Hasta que llamé a la policía. Hasta que la policía lo escoltó. Nero siempre es así. Lo quiere todo. Así que no conseguirá nada. Y lo que yo quiero es pisotear la dignidad de Nerón poco a poco.
De repente empezó a llover fuera de la ventana. Entre relámpagos y truenos me sumergí en los recuerdos. El día que murieron los padres de Nerón, Nerón no derramó ni una sola lágrima. De joven, ya entendía lo que significaba vivir bajo el techo de otra persona. Cuando lo intimidé deliberadamente, siempre se quedó callado. Después, poco a poco me enamoré de él. Él toleraba todos mis actos voluntaristas. Rechazaba todas las confesiones y solo era bueno conmigo. Me ayudaba con paciencia con mis estudios después de clase. Me preparaba una bolsa de agua caliente y me cocinaba agua con azúcar morena cuando tenía la regla. Lo quise mucho durante varios años. No esperé su confesión. Pero sí esperé por él y su primer amor. Se tomaron de la mano y caminaron por el campus universitario. Pasearon bajo el sol poniente. Y se besaron bajo el cielo estrellado. Más tarde, su primer amor se fue al extranjero a estudiar y abandonó a Nerón. Esa fue la primera vez que vi llorar a Nerón. Nerón siempre pensó que yo lo había obligado a irse. Entonces les pedí a mis padres que tomaran medidas contra el negocio familiar. La actitud de Nerón hacia mí volvió a su anterior frialdad. Hasta después. Cuando necesitó el apoyo de mi familia, fue obediente conmigo y atento con mis padres. Gracias a esto mis padres le dieron la oportunidad de ser autosuficiente. Pero aún olvidaba que la supuesta autosuficiencia también se basaba en el apoyo de la familia Selene. Sonó el teléfono. Y me arrancó de mis recuerdos. En el estudio dijeron que estaba de nuevo en la lista de tendencias. Los actores que habían guardado silencio sobre el acoso se pusieron de pie uno a uno. Abogaron por mí y demostraron mi inocencia. El supuesto acoso inicial fue solo una escena de la actuación que fue editada maliciosamente. Vivian, quien había reaccionado de inmediato al principio, fue relegada al centro de la opinión pública. Mirando las nubes oscuras en el cielo. Sonreí con complicidad. Esta vez. ¿Cómo salvará Nero a su Vivian? Dorian me invitó a un bar como para atribuirse el mérito. Esta fue la segunda vez que nos vimos tras llegar a un consenso. Charlé y bebí con él. El ambiente era perfecto. Pero varias voces discordantes sonaron detrás de mí. Oye, ¿no es esta la gran actriz? Has cambiado de hombre tan rápido. No pudiste aferrarte a su Nerón. Así que fuiste a buscar a un chico guapo. De verdad que no puedes vivir sin un hombre ni un minuto. Fruncí el ceño y me di la vuelta. Efectivamente. Eran Nerón y sus compinches. Me quedé helado. Dorian ni siquiera les echó un vistazo. Eché un vistazo a mi alrededor y me di cuenta de que Nero y los demás parecían estar celebrando un banquete. Vivian se acurrucaba contra el hombro de Nero como un pajarito. Oí que Nerón había atraído mucha inversión últimamente y había resuelto el problema de la cadena de capital. La respuesta de Vivian también parecía haber sido gestionada adecuadamente. Todo parecía estar impulsado por una fuerza divina. Me burlé al ver que los había notado. Vivian se levantó con gracia de junto a Nero. Caminó hacia mí. Y su vestido blanco ajustado realzaba su elegante figura. Hermana Selene. Lo siento. Realmente quiero agradecerte por tu ayuda. No esperaba causarte tantos problemas. Había un fuerte aroma a té. Y fruncí el ceño. Vivian se inclinó hacia mí a propósito y chocó con la copa de vino que tenía en la mano. La copa cayó al suelo como era de esperar. Y los fragmentos volaron por todas partes. El vestido de Vivian estaba empapado. Cuando Nerón vio esto, corrió hacia mí rápidamente. Protegió a Vivian tras él. Justo cuando estaba a punto de pelear conmigo. Vio a Dorian, quien observaba la escena con calma. El rostro de Nerón se ensombreció de inmediato. Después de conocerlo durante más de 10 años, supe que esto era señal de que Nerón estaba a punto de enojarse. Efectivamente. Al segundo siguiente él habló con rudeza. Selene, ¿por qué? Eres una mujer que puede estar con cualquier hombre. Justo cuando estaba a punto de abofetear a Nero. El puño de Dorian ya había impactado a Nero en la cara. Vivian se sobresaltó tanto que retrocedió unos pasos.
Los demás también quedaron atónitos. La escena del joven maestro del Círculo de Pekín y el nuevo advenedizo de la industria tecnológica, enfrentándose, sin duda acapararía los titulares. Les costó mucho esfuerzo separarlos. Y la situación apenas estaba bajo control. Había un moretón morado bajo los hermosos ojos color flor de durazno de Dorian. Y la sangre manaba de la comisura de su boca. Mi corazón dio un vuelco. ¿Duele?, le pregunté a Dorian. Dorian se mordió los labios y me abrazó. Miró a Nero triunfante. Eres el joven amo, ¿verdad? Te lo digo. Selene es mi mujer. Si sigues diciendo tonterías te mataré. ¿A mí? ¿Cómo decirlo? Las duras palabras de Dorian. Mi atención solo estaba en la última frase de Dorian. Y no pude evitar reírme a carcajadas. Mi reacción hirió mucho a Nero. Su rostro se fue distorsionando poco a poco. Y logró escupir algunas palabras. Selene. Tú. No. Arrepentimiento. Asentí. Lamento haber sido tan ciego como para ayudarte en primer lugar. Tras salir del bar, arrastré a Dorian al hospital. Pero Dorian se negó rotundamente y se acuclilló al borde de la carretera. Quejándose. Su aspecto lastimero era completamente diferente de su habitual mirada cínica. Impulsado por la gratitud, culpa y el efecto del alcohol. Llevé a Dorian a casa. Llevé vino medicinal y curé sus heridas con esmero hasta que su mirada ardiente me hizo sonrojar. Me recompuse y dejé lo que estaba haciendo. Dorian, no seas tan impulsivo la próxima vez. Aunque dije esto, maldije a Nero una y otra vez en mi corazón. Dicen que cuando golpeas a alguien, no le pegas en la cara. Nerón no tiene ningún sentido del decoro. Dorian levantó las cejas. Bueno. Dorian es mi exalumno universitario y estudiante de último año. Nuestros padres tienen negocios. Así que tenemos una relación bastante familiar. Cuando Nerón estaba profundamente enamorado de su primer amor. A Dorian le preocupaba que hiciera algo imprudente y siempre se quedó conmigo. Más tarde, aún así, volví con Nero. Y Dorian estaba tan enojado que apretó los dientes y tuvo un ataque de ira. Parpadeé y miré a Dorian. Dorian. Soy tu mujer. La escena del bar no dejaba de repetirse en mi mente. El pequeño ciervo en mi corazón empezó a latir con fuerza. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Dorian frunció los labios. Y las puntas de sus orejas se pusieron rojas. No sé qué me pasó. Pero por capricho. Lo besé. Después de ese día. Nero anunció oficialmente su relación romántica con Vivian. La noticia de su compromiso se extendió por todas partes. Internet se hizo viral. El amor entre el joven maestro de la escena pequinesa y la joven actriz emergente. Como su exnovia. Lo era. Por supuesto. Lo sacaron a relucir y lo comentaron en el momento justo. Estaba sentado en la oficina, disfrutando del cálido sol antes de la tormenta que se avecinaba. Llamaron a la puerta. Mirando en la dirección del sonido, era Dorian. Había algo en los ojos de Dorian. Digamos que era preocupación. ¿Viste las noticias? ¿Estás bien? Se me acercó. Su voz era un poco baja. Me sorprendí un poco y fruncí el ceño ligeramente. De hecho, después de ese día, la relación entre Dorian y yo se volvió un poco delicada. Me arrepentí de mi comportamiento esa noche. Nunca he sido alguien que se deje llevar por la lujuria. Así que solo podía evitar a Dorian deliberadamente. Pero no esperaba que Dorian viniera a buscarme por iniciativa propia. Dorian apoyó las manos en los dos reposabrazos de la silla. Incluso pude oler su suave aroma a menta. Me preocupaba que te entristecieras al saber del compromiso de Mira. No sabía si reír o llorar. Su expresión lo delataba. Obviamente después de haber soltado un suspiro de vino. Sabía que no estaría triste. Entonces, sin un suspiro bajo, continuó hablando. Ya que no estás triste, ¿por qué no me contactaste? Me robaste mi primer beso.
Pero quieres eludir la responsabilidad. No. Las palabras de Dorian me impactaron profundamente. Mi rostro se puso rojo como un tomate. La atmósfera ambigua en la oficina se intensificó al instante. Justo cuando no sabía qué responder, apareció Nero con Vivian. Apretó los puños con tanta fuerza que le crujieron los nudillos. Tosí suavemente. Y entonces Dorian se levantó lentamente. Un destello de impaciencia brilló en sus ojos. Nerón recuperó su antigua nobleza y frialdad. Pero su rostro se ensombreció por completo al ver a Dorian. Vivian se soltó del brazo y actuó con cariño como un loco. Nero. No te quedes ahí parado. Vinimos hoy especialmente para invitar a la hermana Selene a la fiesta de compromiso. Solo entonces Nero apartó la vista de Dorian. Caminó paso a paso hacia mi escritorio y me lanzó la invitación a la fiesta de compromiso. Selene. Eres bienvenido. Nerón apretó los dientes mientras hablaba. Y la insatisfacción en sus palabras era palpable. Fruncí los labios. Claro. Definitivamente. Definitivamente te daré un regalo que jamás olvidarás. Nero. Lo espero con ansias. El día de la fiesta de compromiso, todas las personas adineradas y poderosas de la ciudad se hicieron presentes. Había innumerables periodistas y profesionales de los medios de comunicación. Este compromiso fue aún más grandioso que la ceremonia, en la que me coronaron mejor actriz. Lucí deliberadamente un vestido de noche negro y un maquillaje exquisito. Siempre sentí que solo así podría ser digna del gran regalo que le haría a Nerón. Cuando llegué, hubo un alboroto en todo el recinto. El encuentro entre la exnovia del joven maestro y su actual novia era como un campo de batalla. Cuando Nero me vio, torció la comisura de sus labios. Yo también avancé con una sonrisa radiante. Cuando Nero vio mi expresión, la alegría en sus ojos era inconfundible. Pero en cuanto me quedé quieto, Nerón adoptó inmediatamente una expresión burlona. Nerón, arrogante, se aclaró la garganta. Todas las miradas se centraron en el centro del escenario. Yo estaba entre el público. Y Nerón estaba en el escenario. Su voz resonó por todo el recinto a través del micrófono. Celine, ya te di una oportunidad. Probablemente ya sea demasiado tarde para que te arrepientas. Se oyó un murmullo de voces. Y el orgullo de Nerón quedó plenamente satisfecho. Por supuesto. Si estás dispuesto a arrodillarte y suplicarme, podría considerarlo. Después de que las palabras de Nerón cayeran, todo el lugar quedó en silencio. Vivian hurgó en la manga de Nero. Y no había rastro de vergüenza en su rostro. Como si no fuera la protagonista de esta fiesta de compromiso. Asentí y señalé hacia el escenario. Nero probablemente pensó que lo estaba llamando y estaba a punto de dar un paso al frente. Me burlé con desprecio. Nerón está tan acostumbrado a portarse como un perro que quiere acercarse solo porque le hice un gesto con la mano. Pero antes de que Nerón pudiera dar un paso, Vivian ya había trotado hacia mí alegremente, levantándose la falda. Nero se detuvo en seco. Su rostro estaba lleno de incredulidad. Pero su tono estaba lleno de ansiedad e inquietud. Vivian. Vuelve. A los ojos de todos, que estaban sorprendidos. Conmocionada y confundida, Vivian estaba a mi lado. Vivian me tomó la mano y actuó con coquetería. Celine. Si no hubieras venido. De verdad pensé que me casaría con este canalla. Levanté la mano y le di un golpecito a Vivian en la cabeza. Sonreí y dije. ¿Cómo era posible? Levanté la barbilla. Y mi mirada se clavó en Nero. Quien ya estaba aturdido. Dije cada palabra sin dudarlo. Nero. No esperaba que aún no hubieras mejorado después de tantos años. La fiesta de compromiso se convirtió en una farsa. Y Nerón perdió toda su dignidad. Los invitados que asistieron a la fiesta de compromiso se marcharon descontentos. Se oían susurros por todas partes. Los periodistas y reporteros jugueteaban con sus cámaras entusiasmados. Y los guardaespaldas no tuvieron tiempo de detenerlos. Disfruté la expresión del rostro de Nerón al caer desde lo alto.
Sus ojos parecían arder. Y su expresión era más feroz que nunca. Antes de que pudiera explotar, el asistente de Nerón entró corriendo, nervioso. Todos los invitados ya se habían marchado. Y solo quedamos los tres en todo el recinto. El asistente ni siquiera bajó la voz. Miró a Nero con ansiedad. Presidente Nerón. Los accionistas están en una reunión de la junta directiva y le piden que vaya. Nerón frunció el ceño. Me dieron ganas de reírme. Pero también pensé que no era apropiado. Solo pude fingir preocupación y dije: Presidente Nerón. ¿Qué tal si vamos a echar un vistazo juntos? Nerón no se movió. Como si tuviera los pies llenos de plomo. El significado de las palabras del asistente era obvio. La solicitud del accionista de convocar una reunión de la junta directiva en ese momento era para destituirlo de su cargo como director ejecutivo. Equivalía a despojarlo de su poder de forma indirecta. En cuanto a por qué las opiniones de los accionistas eran tan unánimes, claro. Era un plan que Dorian y yo trazamos. Esas inversiones que Nerón atrajo repentinamente fueron todas instigadas por nosotros en privado. Ahora, esas acciones ya estaban a nombre de Dorian. Pensándolo bien, las acciones de Dorian incluso habían llegado a 70. La astucia puede excederse. Nero pensó que al encontrar más inversores minoristas para repartir las acciones, podría seguir controlando toda la empresa. Sin embargo, el capital siempre está en manos de unos pocos. Cuando Dorian llegó al lugar, Nerón ya estaba sentado en el suelo en un estado lamentable. El perro desagradecido finalmente se convirtió en un perro callejero sin hogar. Solté un suave suspiro. Nero me miró con los ojos rojos. Tan inteligente como era Nerón. A estas alturas debería entenderlo todo. Miré al hombre que ya no amaba. En realidad, te di una oportunidad. Pero nunca lo apreciaste ni una sola vez. Solté estas palabras y me fui a grandes zancadas. El llanto que escuché detrás de mí probablemente fue la pequeña confesión de Nerón. Le di a Nero 3 oportunidades en total. La primera fue cuando trajo a Vivian delante de mí. No sabía que Vivian estaba de mi lado. Perdió una oportunidad. La segunda vez fue en la ceremonia de premios, cuando me coronaron mejor actriz. Rompió su promesa. Me había prometido que me vería levantar el trofeo con sus propios ojos ese día. Perdió otra oportunidad. La tercera vez fue cuando le pregunté en el bar si aún quería comprometerse. Se negó. Incluso me provocó en público. Finalmente perdió su última oportunidad. Al salir del recinto, respiré aire fresco. El ánimo deprimido y sombrío que me había acompañado durante meses desapareció por completo. Vivian no paraba de parlotear en mi oído. Pero su representante la arrastró al set de rodaje. Dorian me siguió sin prisa. No dijo ni una palabra. La presión del aire a su alrededor era extremadamente baja. No mostró la menor alegría por haber ganado. Miré a Dorian confundida. Parpadeó con sus atractivos ojos color flor de durazno. Y sus ojos se llenaron de mi reflejo. No te vistas tan bien la próxima vez. Dorian hizo pucheros. Me quedé atónito. No podré resistirme a esconderte. Dorian curvó los labios y se inclinó cerca de mi cara. El aliento abrasador me roció la punta de la nariz. Continuó hablando. Su voz era tierna y agradable. Me diste el puesto de joven amo. ¿Y qué hay de la posición de mi novio? Sentí un hormigueo en el cuerpo. Y sentí un cosquilleo en el corazón. Solo pude armarme de valor y decir: depende de tu rendimiento. Nero se retiró del grupo de la familia Nero. El grupo de la familia Nero y QY Technology se fusionaron oficialmente. El día de la inauguración de la nueva empresa, rechacé la cálida invitación de Dorian. Aún así, me arrastró al lugar del banquete nocturno. Al salir del set de rodaje, el director le guiñó un ojo a Dorian. Sus ojos estaban llenos de ánimo, algo que no pude comprender. Sí, así es. Durante el tiempo que estuve bloqueado, transferí en secreto la mayoría de los recursos a Vivian.
Ya había contactado con un director de renombre internacional y había firmado un contrato para una gran producción. Ahora el rodaje había comenzado con éxito. Después de la cena, Nero me esperaba en la puerta. Se veía tan decaído que era igual que el día que lo conocí. En ese momento, había perdido a sus padres y su hogar. Cuando pasé junto a él, me agarró la muñeca. Su voz estaba ronca. Selene, ¿puedes? Mírame otra vez. Por favor. El rostro de Dorian se enfrió al instante. Y apartó la mano de Nero. Sacó un pañuelo con disgusto y limpió lentamente el lugar donde Nero me había tocado. ¡Qué cosa tan asquerosa! Aléjate. Su tono era... Pero era indiscutible. Sonreí. Tomé la mano de Dorian. Y me fui rápido. Que el pasado sea pasado. Romper fue mi premeditación. Cuando empecé a planear mi plan. Fue en una reunión de compañeros de la universidad. Acababa de volver del baño. El salón privado estaba repleto de gente. Y todos adulaban a Nerón. Con o sin intención. Arqueé las comisuras de los labios y estaba a punto de abrir la puerta cuando Nerón salió contestando una llamada con expresión de ansiedad. Ni siquiera me miró. Estaba un poco indeciso. Aún así, lo seguí. Probablemente esta llamada era demasiado importante. Y Nero ni siquiera se dio cuenta de que yo estaba cerca. Dijo, lo entiendo. Haré que Selene pague el precio. En ese momento sentí como si hubiera caído en una cueva helada. No sabía por qué tenía que pagar el precio. Tampoco sabía qué precio tenía que pagar. Lo pensé mucho y finalmente recordé a la persona que había olvidado en el rincón. La persona que había olvidado hacía tiempo. El primer amor de Nerón. Cuando me dieron la noticia exacta, de repente lo comprendí. Con el paso de los años, el primer amor de Nerón no tuvo una buena vida en el extranjero. Incluso fue golpeada hasta la muerte por violencia doméstica. Sus padres se arruinaron por su excesiva avaricia. Pero no pudieron soportar las dificultades derivadas de la crisis financiera. Sus padres la vendieron al extranjero. Su esposo la golpeaba todo el año e incluso la obligaba a cometer actos turbios. Había estado en contacto con Nerón todos estos años. Nerón no dejaba de pensar en traerla de vuelta. Pero ella se negó. Le dijo a Nerón que yo era el principal culpable de haberla lastimado y le pidió que la vengara. Su desgracia y su muerte me fueron impuestas por Nerón. Resultó que desde que su primer amor se fue, ya me tenía celos y me odiaba. Así que cuando conoció a Vivian, se moría de ganas de mostrar sus garras y tomar medidas contra mí. Cuando vi las noticias por primera vez, no pude evitar sentir escalofríos. Su primer amor fue mi enemigo acérrimo. Había competido conmigo desde que éramos niños. Sus padres preferían a los hijos varones a las hijas. Mientras que los míos me trataban como un tesoro. La fuerte diferencia la fue transformando poco a poco. Incluso estar con Nero era para vengarse de mí. Sabía que me gustaba Nero y se acercó a él a propósito. Pero Nerón no sabía nada de todo esto. La aparición de Vivian ante Nerón fue un plan deliberado mío. Cuando vi a Vivian por primera vez, casi pensé que era ella. Fue en una cena de negocios. Vivian era camarera. Pero varios inversionistas obesos y engreídos la bloquearon. Sus palabras fueron desagradables. Y sus acciones frívolas. Corrí a salvarla. Dijo que quería vengarse. El destino pudo haber empezado a girar desde ese momento. Poco después de conocer a Vivian, descubrí la verdadera naturaleza de Nero. Hace unos meses. Por casualidad, organicé un encuentro entre Vivian y Nero. Y así fue. Nero no me decepcionó. Nero encontró una razón aparentemente irresistible. Dijo que a menudo trabajaba horas extras filmando toda la noche, y era demasiado duro. Así que me conseguiría otro asistente personal. Pero en mi estudio ya había 3 asistentes. Nero dejó que Vivian se quedara a mi lado. Sabía que intentaba disgustarme a propósito. Y dejar que Vivian merodeara a su lado era el primer paso de mi plan. Después de ese día,
Llamé rápidamente a mis padres, que estaban en el extranjero. La mayoría de los fondos de la familia Selene se transfirieron e invirtieron con éxito en el extranjero. Y la familia Selene se convirtió en un cascarón vacío. También organicé que Vivian apareciera el día en que vencían la mayoría de los contratos entre el grupo familiar Selene y el grupo familiar Nero. Verás. Para destruir a una persona desagradecida. Solo tienes que hacer lo mismo que yo, conseguir algo a cambio de nada. De repente recordé eso cuando llegué a un acuerdo con Vivian y Dorian. Ambos me preguntaron, ¿por qué te esfuerzas tanto solo para terminar? Sonreí y no dije nada en ese momento. Sin embargo, estoy muy orgulloso. Aunque sea arena que no pueda sostener. Quiero dejarlo ir de una forma hermosa. De lo contrario, sería un desperdicio retenerlo durante tantos años. Epílogo, esa fue la primera vez que vi a Selene en persona. Y mi corazón latía con fuerza de emoción. Creo que Selene es la chica más hermosa del mundo. Para ver a Selene un poco más, me presenté especialmente al jefe de camareros y me cambié a camarera en el reservado donde estaba Selene. Pero no esperaba que varios tíos grasientos me acosaran en la mesa del comedor. Me apretujé nerviosamente en un rincón de la habitación privada, intentando evitar el contacto con esas personas. Estaba tan ansiosa que casi lloré. Pero todos en la mesa se reían a carcajadas y me ignoraban como si estuvieran viendo una obra de teatro. Solo Selene cogió una botella de vino y caminó hacia nosotros. Le estrelló la botella con fuerza en la cabeza a quien tomó la iniciativa en abusar de mí. Me morí de miedo. En ese momento Selene se convirtió en la diosa de mi corazón. Me llevó de vuelta a uno de sus pequeños apartamentos y me dejó vivir allí con tranquilidad. Dijo que para evitar que esa gente me volviera a causar problemas, debería trabajar para ella en el futuro. Pero después de que regresó de la reunión de compañeros ese día, estaba muy mal. La vi muy triste. Quería ayudarla. Epílogo desde la perspectiva de Dorian. Durante la orientación para estudiantes de primer año, al principio del semestre, conocí a una chica que me emocionó a primera vista. Me acerqué a ella deliberadamente y quise ayudarla a cargar su equipaje. Pero antes de que mi mano pudiera tocar la maleta, otra mano me la arrebató. La niña me sonrió y me dio las gracias. Luego tomó del brazo al niño y entró en la escuela, mirando la espalda de la niña. Me sentí un poco familiar. Finalmente, tras haber cumplido mis expectativas, recordé. Era aquella niña a la que solía intimidar apretándole la cabeza en el jardín de infancia. Selene. No conocía al chico que estaba a su lado. Oí que su familia tenía negocios con la familia Selene. Así que empecé a buscar excusas a propósito para contactar con Selene. Pero esta chica parecía no tener ninguna impresión de mí. Lo pensé. Seguramente no la golpeé lo suficiente cuando éramos niños. Los días de amor secreto fueron demasiado dolorosos. Sobre todo después de enterarme de que parecía tener una relación cercana con ese chico llamado Nerón. Más tarde, Nero se acercaba cada vez más a otra chica. Pensé que había llegado mi oportunidad. Pero no esperaba que esta chica fuera tan tonta. Ese tal Nero. A simple vista, me di cuenta de que no era buena persona. Pero a ella le gustaba tanto. Después de saber que estaban realmente juntos, apreté los dientes con rabia. Sin embargo, Nerón finalmente la decepcionó. Cuando la niña acudió a mí para cooperar. Estaba casi loco de alegría. Llevé mi DNI y el libro de familia. Hice todo lo posible por contener las ganas de arrastrarla a buscar el certificado de matrimonio. Creo. Mi pequeña. Tenemos un largo futuro por delante.